Bueno, pois boas tardes a todos e a todas. Gracias por acudir hoxe a esta nova cita e celebramos hoxe unha nova xornada do ciclo Galicia en clave económica, unha nova oportunidade para facer unha profunda reflexión sobre a situación actual do país. Teño o prazer de estar acompañada por prestixiosos expertos e profesionais. Eles son José Luís Antuña, director xeral de Feiraco, Javier García Lozano, secretario do Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia, e Daniel López Muñoz, experto en crise demográfica e integrante do proxecto europeo Simbios. Ofrecerános, coas súas experiencias e coñecementos, unha amplia e completa visión dos potenciais e perspectivas do futuro do noso agro, moderados por Julián Rodríguez Moscoso, delegado de Economía Digital en Galicia. Os datos que vimos de coñecer coa última enquisa de poboación activa non son especialmente alentadores. Nos últimos 10 anos, o emprego do noso rural pasa de 100.000 postos de traballo directo a preto de 50.000. Unha reducción do 50%. Entre as causas deste descendemento poderíamos sinalar o acusado envellecemento poboacional e o óxodo cara ás cidades. Un 63% menos de poboación no rural con respecto ás zonas urbanas e 1.500 núcleos de poboación rural abandonados son unha dramática alerta. Pero tampouco podemos esquecer as políticas erráticas, erróneas e erradas dos últimos anos, que teñen atendido máis a intereses espurios que a favorecer a quen realmente vive no campo, a quen representa o verdadeiro piar dun sector que ten ante sí un futuro como pasado. Pero se ben estes datos non son positivos, tamén ofrecen claves de futuro. O campo aínda ofrece preto de 50.000 postos de traballo, é dicir, dá traballo a preto de 50.000 galegos, que son tantos como 7 factorías de Citroën ou tantos como 7 de Inditex. O que convirte nunha forza de futuro de primeira orde que fai dar aposta polo noso campo unha aposta gañadora. Esta é a mensaxe que temos que transmitir. Para iso é necesario poñer en marcha medidas innovadoras que saneen o sector de cara aos retos que ten por diante. Entre estas medidas está, sin dúbida, a máis necesaria, que é a desaparición das igualdades entre o rural e as cidades, entre o rural e o urbano, a desaparición das dúas Galicias. Toda e cada un dos galegos deben contar coas mesmas posibilidades de acceder á sanidade, de acceder á educación públicas e de calidade. É imprescindible facer e darlle un giro de 180 grados no rumbo das políticas actuais de recortes que, por exemplo, fixeron desaparecer dende o ano 2008 50 escolas e 140 aulas, casi todas elas no rural, así mismo como o desmantelamento de preescolar na casa. Igualmente, é necesario garantir o acceso en igualdade aos servizos sociais, ao transporte, ás infraestructuras, ás novas tecnoloxías que son o transporte do século XXI. Tamén é fundamental potenciar a innovación e as industrias de transformación para xerar valor engadido á produción tradicional e mellorar así a súa competitividade para fortalecer o sector primario. Non podemos permitirnos seguir a vender a leite e mercar iogures. É imprescindible para ello contar con unha legislación que protexa o sector e que favorezca a rentabilidade das explotacións. Unha legislación que garante, por exemplo, que os prezos que cobran os gandeiros polo leite sexan xustos, nunca inferiores aos custes de produción, e que mellore o funcionamento da cadea do valor da leite alimentaria. Non pode ser que os gandeiros galegos cobren un 10% menos que o resto da Unión Europea por cada litro de leite, é dicir, unha media de 33 céntimos por litro. Non pode ser que, aínda que non teñan contratos coa industria, e que haxa un paquete lácteo sen desenvolver a menos de 6 meses do final do sistema de cotas, coa amenaza das sancións pola supertaxa, que poderán supoñer máis de 90 millóns de euros por ese 14% máis na produción láctea asignada a Galicia. Por suposto, debemos aproveitar ao máximo o potencial do cooperativismo, que suma en Galicia preto de 20.000 postos de traballo, o que significa, o 1,78% da población ocupada. As cooperativas, perfecto exemplo de trascendencia de clave humana como factor de eficacia e eficiencia económica e de crecemento social e persoal.
teñen que contar con o noso apoio para enfrontarse aos novos retos, como a superación das barreiras dos mercados tradicionais, a venta directa ao consumidor e a creación de sistemas lácteos alimentarios locais. Hai que mellorar o ordenamento territorial, poñer en produción terras abandonadas, ese 80% do territorio galego que está sin producir, e aumentar así a base territorial das explotacións, superando modelos ineficaces ou insuficientes como é o propio Banco de Terras. Hai que apostar por modelos de xestión e aproveitamento ecolóxicos e sostibles, incrementando a produción ecolóxica, cuxo valor xa medrou nun 4.000% na última década. Hai que buscar novos rendementos para os produtos tradicionais, como pode ser a castaña, do que só se está a comercializar a metade das 15.000 toneladas anuais que se producen en Galicia. Hai que impulsar a industria de transformación da madeira para non seguir infrautilizando os casi 2 millóns de hectáreas forestais de Galicia. Ante estes retos, solucións. Traballar con seriedade e visión de futuro, escoitar o sector e atender as súas verdadeiras necesidades. Marcará a diferencia entre un campo condenado a morrer ou unha nova vida para o noso campo. Estou convencida de que os expertos que hoxe nos acompañan, gracias ao apoio de Economía Digital e o Grupo O Progreso, así como de Xulián Rodríguez Moscoso, porán sobre a mesa estas cuestións de interese que nos axudarán a despexar moitas dúbidas sobre o noso presente e descubrir interesantes claves para o noso futuro. Eu, sin máis, porque a quen vimos a escoitar e a quen queremos escoitar son os expertos moderados por Xulián, simplemente darvos as gracias a todos por asistir, disculpar aquí a presencia do presidente da Diputación, como era previsto, que estuvera el hoxe aquí, pois encabezando unha vez máis estas mesas de foro debate, pero por problemas de agenda de última hora pois foi imposible estar aquí, pero lles transmito un afectuoso saludo, o cual, como digo sempre, me permite a mí poderme dirixir a vostedes, en que seña por uns minutos unhas palabras. Co cual, moitas gracias. Eu deixo vos xa para poder aprender un pouco máis sobre o tema coa voz dos expertos, e moitas gracias. Muchas gracias, vicepresidenta. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí y especialmente a los tres ponentes que tenemos hoy con nosotros. Economía Digital, como bien decía la vicepresidenta, en colaboración con el Grupo de Progreso y el patrocinio de la Diputación de Lugo, viene desarrollando un ciclo que se llama Galicia en clave económica desde el año pasado, que se inició en Lugo Capital, con una serie de debates genéricos, por decirlo de alguna forma, sobre la economía gallega. Pero quisimos, visto un poco cómo estaban funcionando y el éxito que estaban teniendo, decidimos un poco ampliarlo y hacerlo ya no genérico, sino monográfico en determinados núcleos y villas de la provincia de Lugo que consideramos son clave y son fundamentales en lo que es la estructura económica de toda la provincia, ¿no? Hemos estado en Viveiro hablando del sector forestal, hemos estado en Monforte hablando del sector del vino y hoy estamos aquí en Vilalba, bueno, pues hablando sobre el futuro del sector agroalimentario vinculado a lo que es el entorno rural, porque consideramos que es un tema de interés y así un poco la respuesta que ustedes han dado hoy con su asistencia, pues así un poco lo demuestra, ¿no? El sector agroalimentario, lo dice un periodista, pero a veces, y voy a ser breve, pero tiene mala prensa, ¿no? Y eso es quizás uno de los principales problemas que a mí me gustaría lograr despejar, ¿no? Muchas veces son muchas más las sombras que las luces que proyecta el sector agroalimentario gallego, siendo uno de los pilares de la economía gallega. Hablo del sector agroalimentario en general, ¿no? Y dentro, encadenado, lógicamente, al entorno rural, ¿no? Esas luces, que las hay, y son muchas, son las que queremos también hoy conocer, ¿no? Conocemos las debilidades que tiene el sector agroalimentario y el entorno rural, conocemos sus fortalezas, pero queremos saber, y desde Economía Digital así lo planteamos un poco a los ponentes, saber las oportunidades que se ofrecen a futuro y también las amenazas, ¿por qué no?, que podemos tener en un futuro no lejano, ¿no?
Hemos buscado en los ponentes de hoy, que paso a presentárselos rapidísimamente, hemos buscado la complementariedad de ideas, hemos buscado un poco las perspectivas y las visiones distintas, ¿no? Aquí está el sector industrial, por decirlo de una forma, el sector empresarial, el prisma sociológico también de todo este entorno e incluso también la perspectiva de la innovación, ¿no? La que representan hoy las tres personas que les paso a presentar, ¿no? Creemos que las visiones complementarias siempre son y pueden dar muchísimo más juego para el debate, que luego, después de las exposiciones, bueno, pues tendremos tiempo, bueno, pues con sus preguntas y demás, pues seguro que enriquecer muchísimo más este encuentro. Paso, como les decía, a presentarles. Tenemos con nosotros a José Luis Antuña, que es uno de los nombres propios del sector lácteo, no solo en Galicia, sino también en España, director general de Feiraco desde el año 2005. Antuña llegó a la cooperativa para implantar un plan de viabilidad que se ha revelado como un éxito. Feiraco logró en 2013 un récord de ventas hasta los 114 millones de euros y un resultado de explotación consolidado en el tiempo. Antuña también es un gran conocedor del sector lácteo y agroalimentario en su escala internacional, y esa es una perspectiva que también puede ser muy interesante. Además, es presidente del Clúster Agroalimentario de Galicia y de la Organización Interprofesional Láctea de España. Junto a él tenemos a Daniel López Muñoz, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, fue subdirector xeral de Inclusión Social de la Xunta entre 2006 y 2011, pero sus vínculos actualmente están son mucho más estrechos con el mundo universitario, el mundo académico y el mundo del conocimiento. Es miembro del Instituto de Estudios y Desarrollo de Galicia, del IDEGA, que pertenece a la Universidad de Santiago de Compostela, y es uno de los responsables, que esto es lo más interesante para nosotros hoy, del proyecto europeo Symbios, que es una iniciativa multidisciplinar que actúa sobre las consecuencias de la crisis demográfica y su incidencia en ámbitos rurales, ¿no? Yo creo que esa es la perspectiva sociológica un poco de las que hablaba. Nos acompaña también Javier García Lozano, licenciado en Ciencias Económicas, lleva casi una década vinculado al Consejo Regulador de la Agricultura Ecológica de Galicia, aquí está la innovación, ¿no? Y actualmente es su secretario. Durante la crisis, la producción ecológica de Galicia, siendo limitada, pues no ha parado de crecer, tanto en ventas como en superficie certificada. Estamos hablando de unos 26 millones de euros y, bueno, demuestra que en momentos de entornos difíciles pues hay otras alternativas, otras vías como la innovación que pueden ser también y dar sus frutos. Como les decía, tres visiones diferentes que espero que no defrauden. Yo estoy convencido que no lo harán y, sin más, les dejo con José Luis Antuña. Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a Economía Digital por invitarme a participar en este coloquio, sobre todo porque estar en Vilalba es una gran oportunidad de estar en una gran zona productora de leche. En Galicia hay tres grandes zonas productoras de leche: el entorno donde está Feiraco, Mazarico, Santa Comba, el Deza y el entorno de la Terra Chá. Aquí se produce el 75% de la leche de Galicia. Por lo tanto, es una magnífica oportunidad exponer aquí nuestro punto de vista respecto al sector lácteo. Así que gracias, Julián, por acordarte de Feiraco. Haré unas... ¿Encontraré yo solo dónde? No. Haré unas pequeñas transparencias, apoyar un poco la exposición, pero fundamentalmente lo que espero es el contexto global, el contexto mundial del sector lácteo, pero lo que confío es que el coloquio posterior permita aclarar las dudas que ustedes puedan tener. Esto debería verse mejor y en un tamaño mayor. Lo que ocurre es que no parece que sepamos. Bueno, sobre todo, a ver, mientras lo preparan... Ah, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué está ocurriendo con la evolución de las explotaciones? Antes la vicepresidenta lo planteaba. La evolución europea del sector lácteo tiene un comportamiento de desaparición de explotaciones que, no siendo igual, es similar. Ven por debajo de esa raya amarilla los grandes países de la Unión Europea con desaparición de más del 50% de las explotaciones. Dinamarca con desaparición cercana al 80%, España supera ligeramente el 80% de explotaciones, o Portugal con el 90%. Esto es lo que ocurrió entre el año 95 y 2012. En el caso de Galicia,
que teníamos 62.000 explotaciones en el año 95, en la campaña 2012 tenemos 11.660, desaparecieron el 81% de las explotaciones. Es verdad que la producción total de Galicia aumentó un 19%, de los 2.100 millones de litros a 2.500, por tanto los litros de explotación crecieron un 537%, multiplicaron por 6. La explotación media en Galicia en el año 2012 estaba en 215.000 litros y veníamos de 33.000 en el año 95. Pero que tampoco tengamos la tremenda sorpresa de creer que la desaparición de explotaciones se da solo en Galicia, o sea, en toda Europa, aunque efectivamente si viésemos en números absolutos, como aquí tenemos el 54% de las explotaciones de España, quiere decir que la desaparición de las totales explotaciones españolas, aquí es donde más sufrimos en número. Hay un aspecto que sí quisiera mostrar, y esta es la campaña 2012-13. Por encima de la raya amarilla están las explotaciones que tienen más de 200.000 kilos de cuota. Desgraciadamente, como verán, la posición de Galicia no es la mejor. Tenemos por encima de esa cuota algo más del 30%, pero lo que sí realmente es preocupante es que tenemos el 35% de las explotaciones con menos de 75.000 kilos de cuota. Y esto difícilmente garantiza una renta familiar. Explica también en parte lo que permanentemente hablamos del precio. Los que son productores conocen que la estructura de los escandallos de precio tiene una prima por volumen. Por tanto, Galicia tiene casi el 60% de las explotaciones de menos de 70.000 kilos que hay en España. Y eso afecta seriamente al precio medio. Si cogemos en el Observatorio Lácteo de Galicia, las explotaciones de más de 100.000 kilos están en el precio medio español. Pero insisto porque esto, lo que contaba de donde veníamos, no nos anticipa unos augurios espectaculares de que tomemos decisiones diferentes a las que se hacen en este momento. ¿Cuál es el tamaño de las explotaciones que tenemos en España? No son especialmente pequeñas. En España estamos en explotaciones medias de 250.000 kilos, veíamos 2012, vemos en Galicia 215, 20, pero las explotaciones italianas son similares y las francesas y alemanas ligeramente mayores. Por lo tanto, si excluimos Dinamarca, el Reino Unido y Países Bajos, nuestras explotaciones tienen un tamaño medio. Las de Austria o Polonia son muchísimo más pequeñas que la explotación media de Galicia o la explotación media de España. Y entramos ya directamente en qué competitividad tiene Europa, qué posición tenemos nosotros respecto a los grandes productores de leche del mundo. Como verán, la raya azul que ven en el centro indica el precio que hasta el año 2004, con 28,20, era el precio de intervención que tenía la Comisión Europea. Cuando la leche bajaba por debajo de ese precio, automáticamente entraba la intervención, retiraba leche y mantequilla y mantenía los precios de leche. Cuando fueron cambiando los diferentes PAC, y sobre todo a partir del año 2006, vemos que ese precio de intervención bajó a 21,60, que es el que tenemos actualmente. Y no me consta que haya ningún productor de leche en Europa que sea capaz de producir a 21,6 céntimos. Por tanto, cuando surge una volatilidad como exceso de producción, se generan problemas muy serios. La raya verde que vemos en la parte superior son los precios de leche cobrados en Europa. Hasta el año 2006 prácticamente la situación es estable, pero como decía, entra la intervención y a partir de ese momento se produce una enorme volatilidad. Crecimientos en el 2007, caídas en el 2009, hasta la posición, eso está cerrado julio de 2013, con precios de 37 céntimos, pero nos valdría seguramente para los precios que podríamos ver el primer trimestre de este año. El año 2009, cuando se produjo esa tremenda bajada, es decir, la leche cayó cercana a los 25 céntimos en Europa, sin duda, en el resto del mundo, que es la raya roja, la leche cayó a entornos de 19 céntimos y de 15, porque lo que sí vemos es que a partir del año 2008, 9 y 10 los precios se van aproximando. El precio mundial de leche y el precio mundial de Europa es similar. Hay ligeras variables, pero no hay las diferencias que teníamos en el año 2000 del entorno de 15 céntimos por cada litro de leche. Como decía, 2009, cuando surge la grave crisis de caída de precios de leche mundial y también en Europa, bueno, pues la Comisión Europea puso en marcha el grupo de expertos de alto nivel. El objetivo era dar transparencia y equilibrio a la cadena de valor. Estuvo estudiando a lo largo del tiempo, hasta que en octubre del año 2012 nos vino el paquete lácteo. El paquete lácteo da una dimensión, la interprofesional láctea de gestión, estamos avanzando en ello. Puso en marcha el contrato obligatorio en España, en otros países no es obligatorio el contrato, y permitió la organización de productores. Esas tres herramientas conjuntas, en mi opinión, son positivas para el sector, pero conjuntas. Si no nos organizamos a la hora de negociar, nuestra capacidad es escasa. Y si no tenemos contratos estables a largo plazo y con precios indexados a la evolución a la que queramos,
decidirá siempre el comprador cuál es el precio que pone. Por tanto, todo esto hay que desarrollarlo, hay que darle forma y tiene que tener la sustancia adecuada. Lo que nos avecina inmediatamente es que junto con esto, en el año 2015 nos cambia, en el año aparte de 2014 nos cambia la PAC y pasa de derechos históricos a base territorial. Y en 1 de abril de 2015 desaparecen las cuotas lácteas. En realidad podemos producir todo lo que seamos capaces. Es una gran oportunidad. España es un país deficitario, importamos 1/3 de nuestro consumo lácteo, pero también es un grave riesgo. Es decir, los operadores más eficientes o con costes más bajos podrían invadirnos. Por lo tanto, yo creo que, pues lo veremos, los productores en Galicia evolucionaron mucho en estos últimos años, pero pensemos que vamos a competir en un mercado global y eso tiene un riesgo. Y hasta ahora teníamos una determinada red que era la Unión Europea. De la PAC ya lo saben todo, pero quería poner esta gráfica que cuenta muy bien cómo el inicio de la PAC, las rayas amarillas y marrones son... La PAC se destinaba fundamentalmente a intervención en los mercados. Era ayudas a la exportación y era intervenir producto y almacenarlo cuando había excedentes de producción. A partir del año 2006, la nueva PAC, lo que cambió fundamentalmente es que la PAC la cobra directamente el productor, pero está desacoplada de la producción. Parte, en el caso lácteo, de la cuota que se tuviese el día 1 de abril del año 2006. Y eso finaliza en el año 2014. En el año 2014, esa mochila de la PAC histórica que se cobraba va ligada a la base territorial que uno tenga. Y en este momento ya vemos las últimas franjas que son verdes, un trocito rayado y azul, que la PAC se destinará fundamentalmente a base territorial. Habrá una pequeña ayuda que será directa y fundamentalmente fondos de desarrollo rural. Esos son todos los recursos que se manejan. Como hemos viendo, la evolución de la España de las 12 a la España de los 28, pues pasa de una PAC de 20.000 millones a una PAC de 60.000 millones de euros. Bueno, acertaré para ir hacia adelante. En realidad ponía esta transparencia porque el precio de la leche tiene una importancia, pero relativa. Lo que en realidad importa es el margen. En la primera inflexión, no puedo enseñarlo aquí, este es el año 2012, donde vemos que la leche queda a 20 céntimos, 2009, con un coste de alimentación superior en algún caso a esa posición de precios. Pero el año 2012, con un precio al ganadero mucho mejor en Europa, volvemos a encontrarnos con unos costes de alimentación más altos. Si esto hacemos un ratio coste de alimentación, precio de leche, de repente nos encontramos que en esas dos ocasiones el precio del concentrado estaba por encima del precio del litro de leche. Y ahí es donde se produce una tremenda catástrofe. Es imposible que ni el más eficiente sea capaz de producir leche con rentabilidad. Y ahí es donde tenemos que focalizar los esfuerzos. Hay otros modelos diferentes al europeo, como el modelo americano, donde tienen garantía de rentas. Y está ligado fundamentalmente a margen y a costes de alimentación. Pero que tengamos esto en cuenta, el problema está ahí. No en que la leche suba, baje, sino cuánto nos cuesta producir cada litro de leche. ¿Y cuánto nos cuesta producir cada litro de leche? Pues un informe de IFCN en el año 2011 pues no nos vaticinaba que fuésemos eficientes. Lo que ven fundamentalmente en los grandes productores de color gris, esto está en dólares por cada 100 kilos, pues producir leche en Australia, por ejemplo, o en Nueva Zelanda, costaba en el entorno de los $30 por cada 100 kilos. Teníamos más barata todavía Argentina y Chile con 20, podíamos pasar por Estados Unidos o en Brasil con $40 por cada 100 kilos y vemos una Unión Europea con $50 por cada 100 kilos. Costes de producción que son prácticamente el doble de lo que era Argentina o era Chile. Esos datos son históricos, porque el mundo cambia muy rápido. En Nueva Zelanda, el precio de la hectárea, desde el año 2000 al año 2012, pasó de $5.000 a $25.000. Desaparecieron las ovejas, se llenó todo de vacas. Cuando a alguien la tierra le cuesta muy cara, inmediatamente empieza a utilizar concentrado y no vive solamente de la producción extensiva, y automáticamente producir un litro de leche en Nueva Zelanda pasó del entorno de los 15 centavos de dólar o $15 por cada 100 kilos a los 30-35 actuales. Por tanto, todo en el mundo se está aproximando y eso para nosotros es una buena noticia. Estos son los precios cobrados por los ganaderos en Nueva Zelanda. Hasta el año 2008-2009 había diferencias de 10-15 céntimos por litro y a partir del año 2010 prácticamente los precios están iguales, porque los productos lácteos industriales, son los que marcan el precio en el mundo, están iguales para todos. Pero pasa también con China. China es uno de los grandes demandantes de proteína láctea. En el año 2007 producir un litro de leche en China costaba 200 euros por cada 100 litros y en el año 2014 cuesta 500.
mientras el precio de Francia, que es con el que se compara y es similar al español, pues se mueve en el entorno de 30 a 40 céntimos por litro. ¿Y por qué ocurrió esto? Porque esta era una producción básicamente artesanal, básicamente de los ganaderos. Cuando eso se industrializó, se fue a granjas de más de 1000 vacas, se encontraron con problemas de gestión muy importantes y, sobre todo, con que acaban con la soja del mundo, porque son especialmente dependientes en alimentación. Esta es la situación, por tanto, todo está aproximando en el mundo, que es donde tenemos que competir. Por tanto, hasta el año 2008, las grandes zonas, regiones productoras de leche, en el mundo en Europa hay 13, 14 regiones que produzcan más de 2.000 millones de litros. Galicia produce 2.500, lo que está dentro de las primeras 10 regiones más productoras de Europa, porque se produce leche en pocos sitios. Estas manchas representan las áreas de Europa que tienen más de 18 vacas por kilómetro cuadrado. Como ven, la siguiente mancha la tenemos a 2.000 kilómetros de aquí. Es decir, se puede producir leche donde queramos, pero ni con intensidad, ni con futuro, ni con cultura de producción. Cuando se produce leche en Galicia, un poco en la cornisa, el norte de Europa, en ningún caso las grandes superficies llanas de Francia son productoras de cereales. Cuando vemos Normandía, Bretaña, vemos efectivamente situación de Países Bajos, norte de Alemania, Dinamarca, vemos Baviera y algo en el norte de Italia, también con alguna mancha en el Reino Unido y en el sur de Irlanda. Por tanto, pocas zonas, grandes productoras de leche con cultura de producción y con saber hacer. Hasta el año 2008, lo que se esperaba es que estas grandes zonas productoras hicieran desaparecer a los demás porque había que vender leche a los consumidores europeos. Pero esto cambió de forma radical. Estos son solo la evolución de las importaciones de los BRIC, de Brasil, Rusia, India y China. La leche en polvo en el año 2008 que importaban, estábamos hablando de 150.000 toneladas, es la primera línea azul que ven ahí, 150.000, y en el año 2013 importaron 1 millón de toneladas. Es decir, multiplicó por 7 las importaciones de leche en polvo. Las importaciones de queso se multiplicaron por 3, de lactosuero, de queso se multiplicaron por 3, las de mantequilla siguen planas, pero por tanto lo que se descubrió es que los grandes países emergentes del mundo cada vez demandan más proteína láctea. Y entonces nos tenemos que mirar en el mundo. Y en el mundo lo que encontramos son 4 grandes zonas productoras y el resto, donde se concentra el 70% de la población del mundo, son demandantes de leche. Por lo tanto, es una buena noticia. La leche va a tener demanda, va a haber crecimiento y va a haber compradores y consumidores en el mundo. Como verán, aquí España aparece en azul. Nosotros no somos exportadores de leche, somos demandantes de leche, dentro de toda esta Unión Europea que aparece en rojo. Tenemos la oportunidad de que esto pueda cambiar. Ahora se nos da. Hasta ahora estábamos limitados por la capacidad de cuota que teníamos. La Comisión Europea hace una previsión al año 2023-2022, como todo esto son previsiones, pero sobre todo lo que nos dice es que el mundo en estos años demandará un 15% más de queso, demandará un 22% más de leche en polvo y un 25% más mantequilla. Especifica las zonas del mundo que son grandes compradores. Todo eso que estamos contando se reafirma en un crecimiento sostenido de un 2% anual durante este periodo de tiempo, del 12 al 22. Bueno, ¿qué ocurrió? Inmediatamente, con unos buenos precios en el año 2013, el mundo se desmandó a producir leche. Nueva Zelanda creció un 17%, Australia un 3%, la Unión Europea un 5,8%, Estados Unidos el 1,1%, y en los 5 primeros meses del año 2014 se produjeron 5.000 millones de litros de leche más. En los 8 meses que llevamos produciendo 1.000 millones de litros de leche más hacia el mercado. A un mercado que es verdad que está creciendo, pero no a estos ritmos de demanda. Por lo tanto, no hablaré de la evolución de precios, pero tendrán en cuenta que cuando hay una sobreoferta y la demanda, después con circunstancias especiales, China y demás, todo esto va a impactar en los precios. Galicia, en los primeros 6 meses del año, entregó a la industria el 8,2% más leche que el año pasado. Pasamos de 1.200 millones de litros a 1.300. Ayudamos a que estos 1.000 millones, 100 en 6 meses, se produjeron en Galicia. ¿Cómo reacciona la gran industria europea? Pues hay más de 20 inversiones de más de 40 millones de euros hechas en Europa para comercializar la leche en polvo y la mantequilla y el queso que van a demandar esos grandes operadores. Y fundamentalmente estas inversiones, el 80% están hechas por cooperativas. Arla Food, Dairy Gould, Dairy Crest, aparece Danone, DMK, Friesland Campina, Glanbia, todas estas son Lactalis, aparece también con Arla Food, Sodial, Valio. El 80% de las operaciones de inversión en torres de leche en polvo, en secado de suero y en queserías las hacen cooperativas. Y las hacen cooperativas para comercializar la leche
que sus ganaderos van a producir a partir de ahora. Son inversiones de los años 2012-13 nada más. Como ven, estas inversiones se hacen en Francia, Alemania, Países Bajos, una en Finlandia, que es la de Valio, Irlanda y Reino Unido. En España, 0. Por lo tanto, pensemos que toda la leche que vamos a producir, ¿cómo se va a comercializar? ¿Y por qué ocurre esto? Por algo muy sencillo. A nosotros nos gustaría tener modelos parecidos a las grandes cooperativas lácteas europeas. Estas son las 10 primeras cooperativas lácteas europeas. Arla Food ya están 8.000 millones de euros. Bueno, están en facturaciones millonarias, en volumen mucho más que la producción española. Entonces, ¿dónde está una de nuestras enormes debilidades? Que Suecia, Irlanda, Finlandia, Dinamarca, Holanda, más del 80% de los ganaderos comercializan su leche a través de cooperativas. En España, el 30%. Por tanto, si no influimos sobre la cadena de valor, no influimos sobre nuestro futuro, difícilmente podremos discutir a cómo nos pagan lo que producimos. Los ganaderos del norte de Europa, cuando nos sentamos en Bruselas, tienen discrepancia absoluta con nuestros criterios. Y se debe fundamentalmente a esta fuerza que tienen de capacidad de influir sobre el mercado. Yo, unas reflexiones finales. Primero, que cualquier estrategia empresarial tiene que ser global. Podemos hablar de la economía y producción de leche en Galicia, que la demanda mundial continúa creciendo y en ese entorno tenemos que producir para competir. Tenemos el 60% de la leche producida en España se dedica a leche de consumo y la distribución de los consumidores avanza mucho más rápido que nosotros. Por tanto, es imprescindible hacer innovaciones para que el consumidor crezca el consumo. Sin duda, la economía social, el modelo cooperativo, es un modelo de éxito en el mundo lácteo y tiene que ser el contrapunto a cualquier otro desarrollo empresarial. Las grandes empresas lácteas mundiales son cooperativas. Y tenemos que pensar que el mundo no se va a adecuar a nosotros, que nosotros tenemos que adecuarnos para seguir la tendencia del mundo, tenemos que ser actores para poder decidir que Galicia tiene capacidad de producción, que tiene cultura de producción y que puede influir sobre todo esto. En el coloquio posterior yo con mucho gusto contestaré a todas las dudas que supongo que podrá haber respecto al sector lácteo. Muchas gracias. Sí, gracias, José Luis. Cedo la palabra ahora a Daniel López. Sí. No sé onde o teño. Aquí. Ya está. Aquí. Está aquí. No. Bueno, boas tardes, graciñas á organización pola invitación. A miña contribución ten un carácter, tal como explicou o presentador, diferente e creo que complementario. A razón de donde digamos, nace a invitación, creo que precisamente, como se explicou, polo coñecemento a través do IDEGA, co que colaborei no desenvolvemento dun proxecto, e ao mesmo tempo, por razóns persoais, o enfoque que eu lle quero dar a esta chega ten que ver coa miña traxectoria e as miñas preocupacións profesionais, que teñen que ver máis coa inclusión social, coa cuestión demográfica e coa posibilidade ou non, e de que maneira, de que o mundo rural teña un futuro, de dar un futuro ao noso pasado. Entón, quero enfocar precisamente o tema desde o punto de vista da necesidade de buscar elementos para
incorporar unha nova visión, termos unha nova visión. Antes decían que as noticias que se dan sobre a realidade rural, en concreto, falábase da parte productiva, eu non vou insistir tanto na parte productiva, ainda que a base de todo son as oportunidades que hai no sector productivo, ou unha parte moi importante da vida, non? Pero que normalmente todo está tinguido de negatividade. Non hai futuro, hai que isto non hai quen o leve, a xente non va a marcha, non temos posibilidade de ter as mesmas oportunidades que outros, etc. Ben, vou ir paso a paso e dicir, bueno, e quizáis algunhas cousas buenas pasar rapidamente. E digamos que a Galicia rural coñecemos ben como é, somos un produto histórico de un asentamento disperso, temos máis de 30.000 entidades singulares de poboación, esas entidades son de tamaño desigual, de tipo diferente, eu non insistiría tanto na palabra dispersión, nin en palabras que connoten negatividade. Eu creo que hai un esforzo histórico impresionante, como unha especie de épica, de gran aventura colectiva que ven do fondo dos tempos, de como o pobo galego foi quen de ir humanizando un territorio que non era, desde o punto de vista orográfico, da conformación orográfica, non era nada fácil, e, sin embargo, pues, fomos adaptando a esa humanización dese territorio. E con unha certa dispersión, dan aí algún dato, pero tamén con unha certa intelixencia, ou unha intelixencia colectiva, de maneira que tampouco é unha desvertebración, é un territorio que se foi. Pero eso foi facendo crack e teríamos que pensar ahora en clave de como revertebrar ese territorio. Adaptación, digamos, que continúa e vemos aí como se clasificarían, isto tomo de o profesor Carreira da Universidade de Lugo, e como se distribuirían, digamos, os núcleos de población en Galicia en núcleos rurais labregos, núcleos rurais pesqueiros, núcleos vilegos e pesqueiros e núcleos urbanos de servizos. E cales serían esas características e como ocupan, vemos na parte de abaixo, pois a población, non? E vemos que actualmente, pues, efectivamente, hai unha ocupación agraria nos núcleos rurais que se mantén na pesca, da construcción e dos servizos. Vemos, polo tanto, que na zona, na parte dos núcleos máis eminentemente labregos, a ocupación de actividade agraria ten unha importancia, pero hai toda unha vida alrededor do que son os núcleos, a vida rural, que de persoas que non teñen unha dedicación primordialmente agraria, é dicir, é todo un mundo de servizos, de construcción, de alternativas, e incluso habría que pensar nunha posibilidades de residencia rural, traballo fora, de diversificación de rendas, é dicir, estamos, digamos que, albiscando o nacemento dunha nova sociedade rural. Ben, un dos grandes desafíos, evidentemente, que ten Galicia, non é un problema galego, é un problema europeo, é a cuestión demográfica. Vemos aí como a evolución do saldo vexetativo nos últimos anos é negativa. Saldo vexetativo que a diferencia entre a xente que nace e a xente que morre. Morre máis xente que nace. Isto maquillouse durante os últimos anos con fluxos, durante os anos do boom económico, mediante fluxos inmigratorios. Os inmigrantes foron, digamos, tapando o descosido do noso problema demográfico. A partir do 2008-2009, digamos que esta migración xa non cumpre esa función e empeza a ver realmente xa nas cifras, e se reparamos nos editoriais de prensa últimamente, nos últimos anos, vemos como xa se revela unha descenso de población. Isto é moito máis agudo cando falamos de Galicia
E cando falamos dos problemas sociais que conleva todo este problema, en Galicia temos que falar da diferencia entre as zonas máis urbanas e as zonas máis rurais. Porque se no conxunto de Galicia perdemos poboación, curiosamente nas zonas urbanas mantense máis ou menos a poboación. E a base de seguir drenando de unha maneira acelerada poboación das áreas rurais. Temos aí cales son os nosos problemas básicos, que é un índice de fecundidade enormemente baixo. Esas son rexións europeas e vemos que a Galicia, xunto con Asturias, está, digamos, na parte liderando a baixa fecundidade. Somos dos que menos fillos por muller en idade fértil temos. E, en cambio, si vemos a comparativa entre Galicia e España en canto a embellecemento da población, vemos como se nos disparan as gráficas e temos, pois, neste momento, unhas, vamos, xa prácticamente a 1/4% da nosa poboación maior de 64 anos. Claro, isto é no conxunto de Galicia. Pero se facemos unha desagregación, evidentemente, territorial de Galicia, e imos as cifras, aí non están, por suposto, pero se imos as cifras, están na páxina, podedes consultar proxectosimbios.eu. Hai un traballo moi ben feito, que ademais é moi dinámica, as gráficas, e podedes consultar como en determinados concellos, pois, a xente maior de 64 anos, en determinados concellos de Galicia, pois chega, pois, incluso, pois, pasa do 70%, etc. Entón, bueno, temos un problema serio de viabilidade desde o punto de vista de repensar cal é o futuro para as nosas áreas rurais. E si cambiamos a mirada e a estrategia ou non a cambiamos. Eso é unha decisión que temos que tomar como país e que temos que tomar como poboación. É un problema da cidadanía, da xente, un problema voso, un problema dos académicos, dos estudiosos e un problema dos políticos e da clase política. Esta sería a variación da poboación por concello entre 2001 e 2011, e vemos que en vermello están os que perden máis de un 5% dos habitantes, en branco os que máis ou menos están estables, os concellos que máis ou menos están estables, e, digamos, en verde estarían os que gañan. Se vos fixades nos que gañan población, que vemos aí? Vemos o eixo atlántico, que se chama, que é a famosa autoestrada, e despois determinadas capitais ou zonas nas que hai un núcleo dinamizador. Ben, se ese mismo mapa é simplemente unha cuestión visual, se ese mismo mapa o desagregamos por parroquias e vemos a evolución da población e observamos, pois, digamos, un análisis máis fina, non? É dicir, xa non son concellos, son parroquias, e podemos ver cales son exactamente os lugares onde se está producindo ese fenómeno. Ben, poderíamos falar, e é bastante intuitivo, de unha especie de espiral do que no proxecto chamaríamos a exclusión territorial. A exclusión territorial é un fenómeno que sería moi definidor do que pasa na Galicia rural, porque normalmente a palabra ou o concepto do que se fala é de exclusión social. E exclusión social, pois sabemos, son esas xente, segmentos, grupos de población que, por determinadas circunstancias, non teñen acceso a participación e o bienestar. Hai alguna barreira que se pon aí. Bueno, pois hai unha barreira concreta que é no acceso a esas posibilidades de benestar en igualdade de condicións, pois sería as determinadas zonas que quedarían excluídas polo feito de estar aí. E a xente que está aí tería moitísimas menos oportunidades de ter unha calidade de vida, digamos, digna, de acordo cos estándares que entendemos hoxe, precisamente por vivir aí. Bueno, pois falamos dunha espiral, por qué? Porque a espiral fai así, non? E cada vez, a medida que avanzamos circularmente, pois vamos profundizando na ferida, non? Entón, bueno, pois hai unha percepción por parte da poboación de que hai menos oportunidades de emprego e de actividade económica, co cal a xente máis nova, insisto na palabra percepción, porque despois matizaremos todo eso, a xente nova que percibe eso,
despois emigra, sobre todo as mulleres. As mulleres sabemos que son a fonte, digamos, despois da posibilidade de reposición demográfica, porque as mulleres son a parte fecunda, digamos, cando se fan esas estatísticas que decíamos eses índices, o que se miden son os fillos por muller en idade fértil. Se non hai mulleres en idade fértil, evidentemente non hai fillos. Ben, prodúcese un déficit de fecundidade e un avellentamento. Como hai menos xente nova e menos cativos, pois os servizos chegan a ser, desde o punto de vista das estatísticas, non viables, considérase que non son rendibles, empezan a pecharse, pero como hai menos servizos, pois aumenta a sensación de que hai menos oportunidades vitais, e como hai menos oportunidades vitais, evidentemente tamén hai menos oportunidades de emprego, porque, como vimos antes, leite producen unha parte significativa e importante e é un motor das economías, das partes leiteiras de Galicia como esta, pero non só a xente que vive aí vive porque produce leite, sino porque dá servizos que están relacionados con que exista vida, con que exista produción. Se non hai servizos, pois aumenta, digamos, e seguimos profundizando no círculo. Non sei se é bastante visual. Ben, hai unha serie de cuestións clave que habería, digamos, que ter en conta. Non sei se non me quero pasar de tempo, si tal, acortamos. Pero que son fundamentais ahora, digamos, de definir as claves do problema, non? Bueno, o que eu chamo aí a fecundidade autóctona. Cales serían as condicións que farían posible que aumentase a fecundidade nas áreas rurais. E vamos falar das áreas rurais. Falamos de todo, pero sempre aterrizamos nas áreas rurais. Ben, outra cuestión clave sería a existencia ou non de potencial inutilizado capaz de sustentar vidas. Realmente hai tan poucas oportunidades no mundo rural como continuamente nos empeñamos en decir que hai, ou isto tamén habería que cuestionar. Despois, outra cuestión clave sería a inmigración. A inmigración, xa vimos que no cadro xeral demográfico, a inmigración xogou un papel importante nas épocas nas que se acollían inmigrantes e traballadores que viñan de fora en, digamos, parchear o problema. Pero a inmigración está aí. Hai que xestionar esa cuestión. Ben, despois está a cuestión que a mí pareceme clave da habitabilidade ou da viabilidade que ten que ver tamén coa sustentabilidade das zonas rurais. E iso ten que ver coa vertebración do territorio. Cales son as condicións necesarias para que a xente diga ou sinta que vivir nas zonas rurais é unha opción, digamos, que compensa desde o punto de vista vital e de benestar. Despois habería que falar tamén da resiliencia, da resistencia da pequena explotación. Antes, fora falábamos de que efectivamente desde o punto de vista estrictamente productivo hai que ter unhas dimensións, por exemplo, no sector lácteo, pero hai outras posibilidades de rentas complementarias, de diversificación de rendas. Despois vamos ver o da agricultura ecolóxica. Ábresenos todo un mundo en torno a este. E despois, a min pareceme que outra cuestión clave é o enorme prexuizo colectivo, a enorme, digamos, negra sombra que temos na cabeza de que ser de aldea é unha maldición, ou vivir na aldea é unha maldición. A mí pareceme que habería que empezar a autoconvencerse de que os paraísos non están precisamente nos arrabaldos das cidades e que os problemas que ali se están atopando, pois a xente que está ali e as precariedades laborais, as condicións de habitabilidade de determinadas circunstancias, os problemas de vivenda, os problemas de traballo, de emprego, non hai paraísos e desde logo non están nos barrios das cidades nin en determinados empregos. Bueno, isto teño un pouco desenvolvido e non quería tampouco excederme demasiado no tempo, pero esta sería a fecundidade, as condicións de posibilidade para a fecundidade. Hai un problema europeo de fecundidade, non é un problema galego, nin é un problema das aldeas galegas, é un problema europeo. Fálase dunha xeración perdida en Europa
en tanto que xeración, desde o punto de vista demográfico, é dicir, hai unha especie aí de xeración que desde o punto de vista de fecundidade, acentuado pola crisis financiera, pois hai unha caída importante da fecundidade e da nupcialidade, posponse dunha maneira xa extrema, estatísticamente falando, posponse a decisión de ter o primeiro fillo xa por riba dos 35 anos, o cal despois as posibilidades biolóxicas de ter un segundo fillo, pois evidentemente minguan bastante. Hai un maior sentimento de incerteza entre os que aínda non teñen fillos e hai unha permanencia moito máis longa no fogar parental, no fogar dos pais, depende. Bueno, isto é un problema europeo, non é un problema de... É o seu que se chaman o no employment, no education, no training, é dicir, os ninis, os que non están en ninguna situación, nin de educación, nin de formación, nin de empleo, que chegan a un 20%, según algunhas estatísticas, en Italia ou en España. Bueno, hai digamos, un proceso cultural, digamos que para formar unha familia, para decidirse a ter fillos, estos son, digamos, problemas, non son problemas da aldea en Galicia, problemas da sociedade rural galega, son problemas compartidos pola sociedade europea neste momento. Prerequisitos para que unha parella nova se decida ter fillos, pois máis ou menos veñen sendo estes, non? Din os estudios. Completar un proceso educativo, acadar unha relativa estabilidade no emprego, que exista, por así decirlo, un entorno cuidador, unha posibilidade de apoio familiar, algo así. Que existan unhas certas posibilidades de recursos materiais, de ingresos, de saúde, de vivenda, que exista unha estabilidade efectiva, unha parella, e que exista unha autopercepción que eles sintan que están suficientemente maduros para a paternidade, etc. Claro, a min gustaríame, por si sería unha cosa bonita de debate, se estes prerequisitos serían máis fáciles de acadar no que coñecemos, nun hábitat ou nun espazo rural galego ou ben nunha cidade. Ben, sería unha cuestión para debatir que deixo aí. Ben, a segunda clave teria que ver co potencial ocioso ou non utilizado do rural. Ben, tomo aí unha frase de Edelmiro, un colega, profesor titular do Departamento de Economía Aplicada na Universidade. E resume así, pareceme que está bastante ben resumido, hai datos obxectivos que me fan ser optimistas, aínda que falte moito. Con medidas adecuadas, en un período de 10 ou 15 anos, Galicia ten un enorme potencial para se converter nun área produtora de alimentos de calidade. Esa sería unha clave da viabilidade económica do mundo rural galego. A calidade, a aposta pola calidade. E pola diversificación, posiblemente. E con moi boa saída ao mercado europeo. Galicia está identificada en Europa, está identificada en España e está identificada en Europa como unha área que produce alimentos de calidade. Esa marca que aínda tería moito que traballarse porque é un intangible que se di, é dicir, é un tesouro que está aí e que aínda habería que desenvolver moito máis, sería, digamos, unha base magnífica para todos eses emprendementos posibles. Dice, pero para confirmalo, di Edelmiro, hai que ter unha estrategia desde os poderes públicos e valentía á hora de aplicar as medidas. Ben. Sobre a inmigración, unha nota. Si adoptamos unha visión macro, unha visión desde arriba e non solamente mirando o que pasa no noso inmediato contorno, ¿no? Resulta realmente difícil poñer cancelas ao campo, e cando falamos de inmigración estamos falando de que hai zonas como a galega de Europa que durante séculos foron quen de alimentar a unha determinada masa de población e que de repente quedan baleiras, improductivas e sin unha clara utilización. Evidentemente, será difícil, haberá atrancos, costará tempo, pero é difícil non concebir que se esas áreas non se empregan dunha maneira productiva e siguen mantendo unha productividade que non se utiliza para nada, de alguna maneira vai vir alguén que pete na porta e que pida permiso para traballar aí. Ben,
temos aí un problema ou unha oportunidade, según como se traballe desde agora. Ben, a habitabilidade é o que chamamos aquí habitabilidade ou viabilidade do territorio. Habería unha serie de cousas que sería fundamental nunha estrategia integral, nunha estrategia con visión de futuro desde os poderes públicos galegos para emprender. E aquí teria que ser incluso desas áreas nas que debería haber unha estrategia transpartidaria, unha estrategia casi diría do arco parlamentario, porque é unha cuestión de emerxencia nacional. Vamos a ver, hai que xestionar o territorio. Non podemos pensar que en cada parroquia ten que haber un centro de día, por exemplo. Haberá que establecer que servizos ten que haber en cada sitio, pero ao mesmo tempo terá que haber posibilidade de que toda a xente, con independencia do lugar no que viva e da opción consciente de habitar unha determinada zona que ademais interesa que estea habitada, porque deso non falamos, pero é fundamental que habitar unha zona implica un beneficio colectivo. É casi habitar determinadas zonas hoxe en día é casi un servizo público. E como tal debería ser enfocado polos poderes públicos. É dicir, por qué? Porque habitar determinadas aldeas significa tamén facer determinados servizos que teñen moito que ver coa paisaxe, co patrimonio, co medio ambiente, etc. Ben, hai que xestionar o territorio, hai que xestionar o potencial productivo, ese que decíamos que está sin utilizar, e aí hai que facer moito estudio e facer moita indagación práctica e moito emprendemento novo. Hai que xestionar a idade, porque temos neste momento unha población envellecida, pero que ao mesmo tempo tamén, polo menos durante bastantes anos, vai ser unha oportunidade ou unha xeradora de oportunidades tamén, porque a xente quere permanecer nos sitios, a xente é interesante que permaneza nas súas casas e a xente necesita determinados cuidados e determinados servizos e incluso de base tecnolóxica, non solamente de base humana e de base de cuidados de proximidade. Ben, deberíamos xestionar a infecundidade, é un problema, é excesivamente baixa, e entón habería que ver de que maneira os poderes públicos enfrontan o problema de favorecer, acompañar os emprendementos, non solamente económicos, tamén económicos e productivos, pero os emprendementos vitais da xente nova que decide permanecer nas áreas demográficamente vulnerables e demográficamente rotas, porque están, insisto, esa xente nova está facendo, por así decirlo, un servizo a toda a sociedade. Hai que xestionar o simbiotismo, porque cada vez máis hai que valorar a multifuncionalidade da xente e das pequenas explotacións, que non son xa pequenas explotacións, son as casas que permanecen abertas, que permanecen con vida, que permanecen no rural e que non son necesariamente produtores agrarios, pero son igual produtores agrarios a tempo parcial e poden producir e poden incluso certificar determinadas prácticas, e despois falará o compañeiro sobre a agricultura ecolóxica, e habrá que xestionar de alguna maneira como teñen acceso aos mercados, como se favorecen circuitos de comercialización directa. Hai experiencias que están recollidas aí no proxecto, tanto en Portugal como en Galicia, de comercialización de produtos da casa a través de internet. Son ben interesantes, porque ademais a xente que vive nas cidades quere comer o que se produce na aldea. E na aldea autoconvencémonos de que o que producimos vale pouco. Ben, hai que xestionar a inclusión social, como decíamos, e, sobre todo, eu diría que hai que xestionar ese prexuizo colectivo, ese afán que temos de desvalorizar sistemáticamente a nosa maneira tradicional de vida, a nosa idiosincrasia, o noso idioma, a nosa maneira de entender as relacións, a nosa maneira de comer, de producir, de vivir. O contrario, o que temos que ganar o orgullo colectivo. E hai que xestionar ese prexuizo, porque se tuviéramos ese orgullo como teñen os franceses nas súas áreas rurais, coas súas producións, pois igual pintaba a cousa de outra maneira, ou polo menos non tan mal. Eu non sei se me pasei do tempo. Podémolo deixar aquí. Teño aquí simplemente
Quería dicir que, por exemplo, un intento interesante, quizáis un de tantos, nunha das páxinas dunha consellería hai un organismo que ten que ver con ordenación do territorio e que con unha serie de expertos, e o que quero indicar é que sobre o papel e teóricamente hai cousas moi interesantes feitas, non solamente eso, hai outras, pero isto ten o valor de que alá, metido en un recunchiño da Administración Pública Galega, existe un deseño de territorio que vai na línea do que comentaba antes, de ordenar as cousas, de xerarquizar nodos de población. Que son nodos? Pois tendo en conta que vivimos como nunha especie de arañeira dunha rede, pois haberá zonas que terán, digamos, unha xerarquía neses nodos diferente. Cada departamento debería facer o esforzo, que é normalmente conflictivo, de decidir que servizos e que nivel de servizos sitúa en cada un deses nodos. Si son uns servizos sociais de base, pois igual debería haber en todos os concellos, pero si son un servizo social que implica unha certa especialización, habería que decidir que debería estar a un segundo nivel. Ao final, a posibilidade desto é que con boas comunicacións xeneraríamos un espacio rural que sería viable en canto que habería posibilidad dunha mobilidade e dunha accesibilidade a todo tipo de servizos nun tempo razonable. E, bueno, pois, máis nada, graciñas, e despois, se salen algunhas cousas. Gracias, Daniel. Tiene la palabra Javier García Lozano, del Consello Regulador de Agricultura Ecolóxica. Boas tardes a todos. En primeiro lugar, agradecer á organización por invitar ao Consello Regulador a esta conferencia. Nos parece interesante, pois, contactar con todos os habitantes de diversas vilas galegas para explicarlles un pouquiño que é a agricultura ecolóxica. Nos pensamos que é unha alternativa, como outras moitas que pode haber, de emprego, de xerar valor añadido na nosa comunidade. E, bueno, pois para ensinaros un pouco que é isto da agricultura ecolóxica, dado que o tempo é un pouco reducido, traigo vos os datos do ano 2013 para que vexades, pois, que é o forte de Galicia en cuanto a agricultura ecolóxica, onde temos a superficie inscrita, tipo de produtos, etc. Vale. Bueno, a superficie inscrita que temos no ano 2013 son 15.670 hectáreas, non sei se se ven desde aí, das cuales, pois, gran parte desas hectáreas están na provincia de Lugo. Desas 15.700, 7.000 hectáreas están na provincia de Lugo. Despois, a outra provincia interior galega, Ourense, con 6.000 hectáreas, pois tamén ten unha superficie importante, e despois as outras dúas provincias que están máis industrializadas, como comentaba o compañeiro, a Coruña e Lugo, pois 1.620 no caso da Coruña e 1.099 no caso da provincia de Pontevedra. En total, o crecemento para toda Galicia da superficie inscrita foron 428 hectáreas, un 2,81%. Significable o crecemento na provincia da Coruña dun 48%, ou na provincia de Lugo un 8,22%, e na provincia de Ourense e Pontevedra un decrecemento, pois tamén en base un pouquiño á estructura de axudas que hai para a produción ecolóxica. Bueno, por tipo de cultivos, Galicia é unha comunidade eminentemente gandeira.
Entonces, gran parte da superficie inscrita, desas 15.000 hectáreas que vos comentaba antes, 9.500 hectáreas son de praderías e pastos temporais. No total de España, pois, o que comentaba o compañeiro de Feiraco, pois, en Galicia temos o 65% da produción láctea ecolóxica certificada na Península Ibérica. Básicamente, o modelo que temos en ecolóxico é extrapolable ao modelo que temos en convencional. Temos máis produción gandeira que produción hortícola. Temos un problema importante de cultivos hortícolas. Nós temos en Galicia varias zonas que se podería facer horticultura ecolóxica, que non teñen demasiado problema para plagas, sen embargo, pois, ou ben os produtores non dan o paso, o mercado non o demanda, notamos que aí temos hai un pequeno nicho de mercado. Nós tamén facemos control en puntos de venta, en comercio minorista, e o que parece extraño é que as frutas e verduras que están a comercializarse nese comercio, pois moitas veñan dunha cooperativa importante que hai en Navarra ou veñan de outras zonas de España, cando poderían ser hortalizas que perfectamente se poderían cultivar aquí. Unha cousa que nos dá, bueno, ainda estamos empezando. A agricultura ecolóxica está máis avanzada en outras zonas de España, como pode ser Andalucía. En Andalucía hai máis dun millón de hectáreas inscritas en agricultura ecolóxica, contra as 15.000 que hai aquí. Moitas delas son dehesas e son zonas de pastoreo, pero están moi orientadas á exportación, igual que a agricultura ecolóxica. A ventaxa que ten a certificación ecolóxica é que se certifica baixo un regulamento que é común para todos os países da Unión Europea. Entonces, o selo que vai a outorgar o Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia, a Eurofolla, é válido en todos os países da Unión Europea. Eso permite que algunhas producións das cuales é excedentarias Galicia pois se podan exportar ao exterior. Outra cousiña que vos quería comentar, en diversas enquisas que se fixeron a consumidores, un consumidor está disposto a pagar entre un 15 e un 17% máis por un produto ecolóxico. Estamos a falar dun consumidor normal, non dun consumidor ecolóxico convencido. Hai algunhas producións para as cuales producir en ecolóxico ten un sobrecusto de máis dese 15%, pero hai condicións ou producións que prácticamente o produto sale a un coste similar en produción ecolóxica e convencional. Outra ventaxa que ten a produción ecolóxica é que as explotacións ecolóxicas, por exemplo, de vacuno de leite, hai un condicionante na regulamentación europea que é preciso ter, como máximo se poden ter 2 UGMs, unidades de ganado maior por hectárea. Eso implica que, por exemplo, unha explotación de 200 vacas tería que ter unha superficie de 100 hectáreas. Entonces, eso implica que esa explotación, se cultivas as 100 hectáreas, vai ter insumos suficientes na explotación e non vai a requerir de comprar de concentrados ou piensos fora da explotación. Eso, nas épocas de que sube moito o precio deses insumos, pois non llevaría tanto a rentabilidade da explotación. Outra ventaxa que ten a agricultura ecolóxica é que de momento é un mercado incipiente e tampouco hai moita competencia. Entonces, os marxes, coido que os marxes que se manexan na agricultura ecolóxica son un chisquiño superiores á agricultura convencional. Basicamente porque hai máis demanda de produto ecolóxico que oferta. No momento que a agricultura ecolóxica dentro dunhos anos a oferta se equipare moito á demanda, pois, lóxicamente, esas márxenes van a baixar. Repartimos uns folletiños da agricultura ecolóxica. Bueno, na primeira parte se fala de que é agricultura ecolóxica. Non vou a incidir aí porque fixemos unha enquisa en novembro do 2013 e o 95% dos galegos pois sabían definir perfectamente que era agricultura ecolóxica.
Na segunda parte, por que consumir produtos ecolóxicos, abondando un pouco no que decía o compañeiro anterior, os alimentos ecolóxicos preservan a vida rural. Vos vou comentar un par de casos para que o vexades. O caso que estaba comentando antes do vacuno de leite ou vacuno de carne, hai o que vos comentaba de que hai un condicionante de que solamente se permiten 2 UGMs por hectárea. Iso implica que para ter unha explotación ecolóxica rendible hai que irse ás zonas menos poboadas, polo precio que teñen as terras, pola necesidade que hai das mismas. Iso implica un pouco que se fixa población no rural. Temos outro tipo de produción, como pode ser a produción apícola, na cual é bastante restrictiva. Nun radio de 3 km ao redor dos colmenares non pode haber núcleos de contaminación. Núcleos de contaminación se entenden por granxas intensivas, vertedoiros, asentamentos humanos, etc. Iso implica que tes que ter eses colmenares en zonas despoboadas. Iso implica que se queres atender ben esos colmenares, tú tamén te tes que desplazar a unha zona despoboada. Bien, vamos a seguir co que traía preparadiño, vamos a ver. A peche de 2013 tiñamos 650 operadores inscritos no Consello Regulador, dos cuales 523 eran productores, produción animal e vegetal, e 133 empresas elaboradoras. Bien, bueno, aquí traigo un pouquiño os nombres de algunha marca para que coñezades, así que vos sonen a vos, pois podría ser Aceites Abril, Alcampo, Algamar. En agricultura ecolóxica non hai límites para inscribirse en agricultura ecolóxica. Nós estamos obrigados a certificar cualquier produtor ou industria que quera certificar en produción ecolóxica. Eso que implica? Se chega alguén cunha finca de 100 metros cuadrados porque quere que lla certifiquemos en ecolóxicos, nós non podemos poñer ninguna obxección. Do mesmo modo que unha multinacional que quere nunha das súas fábricas asentadas no noso territorio, pois certificar un produto elaborado, pois tampouco podemos deixar de facelo. Bueno, así que vos sonen, temos algunha empresa de Villalba, Camperos Vilalba, con ovos, Caponcito, que ten a avicultura de carne, temos a Lactalis Compras e Suministros a Leite de Galicia, que envasa a leite Puleva, e, bueno, algunha cousiña máis por aí. Se tedes interese, pois, no mesmo folleto desta presentación, no mesmo folleto tedes un correo electrónico, me mandades un correo electrónico e vos entrego a diapositiva. Bueno, finalmente, o que vos comentaba dos volúmenes que estamos a certificar en ecolóxico. Teño un cadro aquí comparativo. Bueno, temos Aceites Abril, que está a envasar aceite, pois temos unha certificación de 365.000 euros no ano 2013, Bosque Recolleta Silvestre, 1.668.000 euros, basicamente isto é castaña. Isto ten un crecemento do ano 2012 ao ano 2013 dun 84%. Ben é certo que a recolleita de castaña tamén depende moito de como se dera o ano. Hai anos que son bons e anos que son malos. No caso do ano do exercicio 13 foi un ano moi bo de produción ecolóxica. Despois, en carnes e derivados, certificamos 3,6 millóns de euros, dos cuales 2 millóns son avicultura de carne e o resto prácticamente é vacuno de carne. Tamén hai unha cooperativa aquí nesta zona que comercializa carne ecolóxica, que non mencionei antes. Despois, dende o ano 2010, a raíz da entrada en funcionamento do Regulamento 710, se pode certificar acuicultura recolleta silvestre de algas. Galicia foi no ano 2010 a primeira zona de toda Europa na que se certificou o mexillón ecolóxico. E, bueno, as conservas de pescado tamén é un sector que medra moitísimo, pasando de 2,4 millóns no 2012 a 3,56 millóns no ano 2013, un crecemento do 49%. E, bueno, o sector que máis
se certifica o produto que máis se certifica no noso Consello Regulador é a leite e os derivados. No ano 12 se certificaron 9,4 millóns de euros e no ano 13 se certificaron 8,5 millóns de euros. Hubo unha baixada de 900.000 euros, basicamente gran parte en leite UHT e outra parte en outros produtos lácteos, como poden ser iogures, queixos e outros produtos lácteos. Outra cousa é que un produto sexa certificado en agricultura ecolóxica non implica que non poida levar outros sellos ou outros identificativos de denominación de orixen. Temos queixos certificados como queixo de San Simón da Costa e aparte son tamén queixos ecolóxicos. O mesmo pasa con Arzúa Ulloa e o mesmo pasa con Tetilla. Temos todos os queixos, temos prácticamente todas as, salvo o queixo do Cebreiro, todos os queixos pois, doblemente certificados polos seus consellos reguladores e máis polo Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica. E, bueno, o dato final é que se certificaron cerca de 26 millóns de euros contra 23.200.000 do ano anterior. Eso significa que nun ano se incrementou en 2,6 millóns a certificación de produtos ecolóxicos. Para rematar, vos convido a que calquera dúbida ou se tedes inquedanzas de se tedes algún compañeiro ou mesmo se vos dos produtores primarios, pois que chamedes ao Consello Regulador. Nos podemos, entre comillas, asesorarvos ou se tedes algunha dúbida, pois solucionarvos as dúbidas que teñades se queredes pasar de produción convencional a produción ecolóxica. En principio, non teño moito máis que contarvos. Gracias. Gracias. Si les parece, ahora pasamos a un turno de preguntas. Si hay alguna pregunta, alguna cuestión que quieran plantear. Se han alargado un poquillo las intervenciones, pero yo creo que eran interesantes en sí y merece la pena. ¿Alguna cuestión? Por comenzar un pouco, non? Agradecervos as exposicións, evidentemente, para poder interiorizar todo o que se dixo, pois vai facer falta tempo, porque as notas facerse unha idea clara do que é o que representa hoxe esta charla, non? Tres sectores moi importantes. De demografía, estamos en Vilalba, probablemente o concello que ten maior número de núcleos de poboación de España, non? O segundo en extensión de Galicia, despois da Fonsagrada, ten máis de 2.000 kilómetros solamente de pistas de titularidade municipal para gestionar eses núcleos de poboación, non? Falabas Daniel, de que as comunicacións que eran ao final da exposición, falabas de que esas comunicacións evidentemente eran básicas, non? Para asentar, para poder asentar esa que a xente volva, que a xente siga vivindo neses núcleos de poboación, non? Pero claro, temos asistencia a domicilio, sí, temos asistencia a centros de saúde, lévanos á casa os produtos que necesitamos todos os días en venta ambulante, temos autovías e temos autopistas cerca, temos internet, temos posibilidades de desenvolvemento, pero claro, cando os nosos rapaces, os nosos fillos volven a esas casas, con quen se relacionan, que fan, como podemos facer que non se vayan, non? Tremendamente complicado. Eu, probablemente, si darlle valor a ese campo, pero é unha situación moi complicada. Eu creo que nin nos somos capaces de comprender o que habería que facer para eso, non? E un pouco sería que habería que facer para que eso se poidera dar, porque evidentemente falamos en infinitivo os verbos, pero a historia é como, non? Poñer algunha medida importante. Despois falaba, perdón, que así xa aproveito, José Luis, tamén rematabas a túa intervención dicindo que Galicia tiña capacidade de influir no sector lácteo, neste futuro tan tremendo que nos ven agora, non? Onde confluyen, e volvo ao tema de aquí de Vilalba, por exemplo, explotacións exatas que se están poñendo en funcionamento con 4
robots para ordeño, con explotacións aquí ao carón de Villalba de 40 50 vacas que non producen ni siquiera 15 litros de leite ao día. Non? Esa capacidade de influir, que temos para poder influir e que nos faltaría para poder influir, non? Porque evidentemente, supoño que nos esqueceremos de aquel grupo lácteo grande galego, porque nin Galicia é suficientemente grande nin para formar un grupo grande capacidade de influir visto esas cooperativas e visto esos mercados que hai hoxe en día, non? Que nos falta é que temos para influir un pouco eso, non? Bueno, e Xavier de agricultura ecolóxica, pois habría un tema que hai moita confusión hoxe en día e que habría que facer, penso, un pouquinho máis de, non sei se de marketing, pero diferenciar un pouquinho máis o que é o produto ecolóxico do que se considera produto natural que se vende caseiro. Facer ese, non sei, se aí hai tamén un pouquinho de diferencia, que hai, evidentemente, a certificación, pero moita xente incluso nos autoengañamos dicindo que o caseiro, que o natural, que era a casa, que é mellor, non? Un pouquinho igual habría que incluir máis por aí. Bueno, é un... Bueno, preguntas para todos, non? Sí, fago un comentario así rápido. A vertebración do territorio hoxe en día ten dúas variables. Un é a mobilidade, que é importante, pero outro, moito máis importante, que é a conectividade. A conectividade ten moitísimo que ver coa poñer a disposición do territorio. Claro, ás veces danse estatísticas de canta xente ten acceso a banda larga, non? Pero iso é engañoso. O que habría que dicir é cantas partes do territorio teñen acceso a banda larga, porque a xente está concentrada, pero do que se trata, se queremos que a conectividade de banda larga teña unha incidencia en revertir procesos e en facer viables determinados territorios, o importante é que en todo o territorio exista esa posibilidade. Se evidentemente, decías, si retornan os rapaces novos a casa, están escolarizados, por exemplo, retornan a casa, con quen se comunica? Os rapaces que están nas cidades non se comunican moito físicamente unha vez que chegan a casa. Están todo o día conectados de outra maneira neste momento. É dicir, ese non é o gran problema. O gran problema é o da percepción subxectiva do illamento. E esa percepción subxectiva ten, noutras cousas non, pero bastante remedio tecnolóxico neste momento, para a xente nova sobre todo. Un dos socios do proxecto, e xa foi noutro proxecto anterior que participei, que eran 13 rexións europeas, era unha rexión finlandesa, un rural extremo, unha dispersión como a galega, pero con unhas temperaturas e unhas condicións de habitabilidade tremendas. E fixeron unha aposta como país, evidentemente, unha aposta tecnolóxica moi seria. É dicir que, bueno, Nokia nace aí non por calquera cousa, é dicir, pois é todo aí un caldo de cultivo. E incluso para a comunicación e o cuidado da xente maior, a aposta tecnolóxica é enorme. E a telemedicina, aquí tamén se están facendo cosas moi interesantes. Pero claro, cal é o problema que temos aquí? E agora se falo da xente maior. Porque conectividade, para xente nova, pola vía tecnolóxica, vexo que se solucionan moitos problemas. Pero que pasa coa xente maior? Chegará unha nova xeración, posiblemente en 15 anos, que este familiarizada co uso do ordenador e das novas tecnoloxías. En 15 anos están aí esa xeración. Agora estamos con unha xeración low-tech, é dicir, de tecnoloxía baixa. É dicir, unha xeración de teléfono entonces, bueno, pues cousas tan aparentemente tontas. É dicir, bueno, pues vaya cousa. A mí pareceme medidas moi inteligentes. A consulta médica telefónica. Bueno, pues eso pode solucionar en gran parte. Que pasa? Que hai outra parte que non soluciona. E en que, non sei se tedes aquí experiencia en Vilalba, seguro que sí, pero o centro de saúde funciona como centro de relación social, porque vas alí para que che fagan a receta e estás 3 horas falando, os vellos están falando, como che vai, non sei que, e ali se dan as novedades. Entonces, pero son dous problemas diferentes, non? E evidentemente o problema dos nenos, volvendo outra vez, aí sí que as autoridades públicas, quizáis evidentemente un asunto local e de competencia local, sí que teñen que suplir
a carencia de densidade física relacional. É dicir, que esa imposibilidade física de que nenos dunha parroquia se relacionen con outros nenos e nenas da mesma idade, porque non os hai, pois eso que sí que se podría suplir facilmente con determinados programas de actividades comuns. Eso sí que sería unha parte moi importante, digamos, da oferta de socialización de nenos complementaria á escola que se podría facer desde os servizos sociais ou desde o Concello. Pero a parte, a outra de chegan a casa e como se comunican con outros, nas cidades tampouco se comunican con outros unha vez que chegan a casa. Si teñen que comunicarse, redes sociais, WhatsApp, tal, e Facebook. E iso que funciona. Buena pregunta, Eduardo, lo de capacidad de influir. Yo estoy absolutamente convencido, pero yo terminaba diciendo que no esperemos que el mundo cambie, tenemos que cambiar nosotros. En 2007 la Comisión Europea hacía un informe de estas grandes regiones productoras de leche en Europa, quién tenía realmente futuro. Y ponía 3 condiciones básicas. La primera, cultura productiva. La segunda, capacidad industrializadora. Y la tercera, acceso a los centros de consumo. Bueno, aquí hay una cultura clarísima productiva. Yo estoy absolutamente convencido que si los cereales continúan su precio, la gran llanura francesa deja de producir leche. Se queda todo en esa esquina. Pero claro, si alguien en Aragón o en Cataluña puede alquilar hectáreas para producir alfalfa para Emiratos Árabes a 1.200 euros, quien tenga 100 hectáreas no va a ordeñar vacas todos los días. Luego, pensemos que el mundo que tenemos nosotros aquí es un mundo con escasas alternativas de renta, no hay otras rentas, y con una cultura de producción. Lo que tenemos que cambiar es de actitud. Yo hace 6 meses tuve la oportunidad de tener una reunión con un pequeño grupo de cooperativas de todo el mundo. De cooperativas de Brasil, de Irlanda, de Holanda, Reino Unido, alemanas. Y parte de ellas estaban trabajando en estos proyectos de inversión. Y cuando vuelvo a casa, le cuento a mi presidente cómo están invirtiendo en el mundo. Un grupo irlandés plantea, nuestros socios se reunieron el año pasado y nos dijeron vamos a crecer entre el 15 y el 20, el año 15 y el año 20, un 50% en producción. Automáticamente diseñaron un plan industrial, fueron a Rabobank, les financió el 70%, el resto lo pusieron los socios con unas deudas que emitieron a 5 años y tienen un proyecto industrial de los ganaderos. Y claro, yo le pongo nuestro ejemplo. Firaco es una cooperativa que tiene 46 años de vida. El capital total desembolsado por todos los productores de Firaco, hay 2.120 socios con derecho a voto, 500 entregan leche ahora mismo, aportaron 9,5 millones en 46 años de historia. Eso es lo que tienen invertido en su casa los 5 primeros ganaderos de Firaco. Y esperan que la cooperativa sea una maravilla. Esperan milagros de la cooperativa. Las 5 primeras ganaderías en volumen tienen ese valor invertido en su casa. Es imposible. Pero vamos más allá. Cada vez que hay un cambio de precio, el cambio de los productores, de la empresa a la que entrega, yo lo suelo decir, la fidelidad está en 3 céntimos. En 2 ya hay murmullo en la cooperativa y en 3 ya la gente empieza, cuando saben perfectamente que el precio que van a cobrar nunca va a estar por debajo del mercado. Ese modelo no puede funcionar. Si el ganadero vende leche y quiere especular todos los días, tiene un modelo que nada tiene que ver con su futuro. No puede lamentar cuando baja. Eso no existe en Europa. No existe, solo existe aquí. Luego decidan qué quieren que sea el futuro. Cambiemos nosotros de actitud si queremos que cambie el mundo. Por lo tanto, hay que invertir, hay que decir, a partir de 1 de abril de 2015 el problema no será el precio. El problema será quién nos va a recoger la leche que produzcamos, si crecemos. El problema será el volumen. Porque seguramente llegarán operadores con un contrato que garantizarán la recogida del 80% del año anterior. Y a partir de ahí, con un precio spot que depende. Entonces, ¿cuánto puede producir? ¿Qué futuro tiene? ¿Cuánto se va a invertir? Es que aquí pensamos en producir, no pensamos en comercializar. El resto del mundo piensa en comercializar. Entonces, claro que tenemos futuro. A ver, la siguiente Mancha Roja la tenemos a más de 1.500 kilómetros de aquí. Tenemos consumidores dispuestos a consumir, importamos enormes cantidades de productos lácteos. Pero queremos influir nosotros sobre el mercado, sobre el valor añadido y sobre el precio. Cambiemos de actitud. El paquete lácteo tiene herramientas. ¿Dónde están las organizaciones de productores? No, es muy difícil que un productor tenga capacidad de influir cuando se sienta delante de su cliente que negocia con 3.000 productores. Es imposible. Pero podemos ponerle nombres a cada uno de esos.
Entonces, en el momento que los productores tengan una dimensión suficiente, tendrán un contrato más estable, negociarán la evolución de sus precios, lo indexarán a algo y no llegarán cada 3 meses a decirle, si hay aquí ganaderos, ¿saben a cómo van a cobrar la leche en el mes de octubre? Yo estoy en la antiprofesional láctea. Los contratos se reciben siempre a mes vencido. La ley dice textualmente que antes de entregar la leche tiene que ser el precio que van a cobrar. Es lo que tenemos. Espero que se ponga en marcha. Espero que los organismos públicos pongan en marcha herramientas suficientes para que esto se cumpla. Pero somos nosotros los culpables de nuestros resultados. Entonces, capacidad de influir tenemos, cultura productiva tenemos, consumidores tenemos. ¿Construimos la cadena de valor de forma adecuada? No. Así que aquí se construye al revés. La cadena de valor se construye en el punto de venta. Y ya tenemos leches a 53 céntimos, a 54, y me decía un gran operador europeo hace 15 días que veríamos leches en España a 49 céntimos al público. Sabemos lo que eso significa, y eso se repercute siempre hacia atrás. Por lo tanto, cuando hablamos de costes de producción, de pagar lo que es justo, definamos otro modelo de relación, pero pronto. El modelo de relación lo define el productor. El mercado no funciona si no hay materia prima. Ahora, si cada uno es más listo que el vecino, tiene un problema serio. Si cada uno presume de cobrar una peseta más que el vecino, tiene un problema serio. Si a cada una de las parroquias entran 5, 6 o 7 industrias a recoger, ¿quién creen que paga el coste de esos camiones? El productor. Júntense, entréguenlos a la industria, negocien el coste logístico, eso es dinero. O sea, aquí hablamos de márgenes muy pequeños en una industria que produce mucho. Por lo tanto, tiene capacidad de influir, depende de cómo nosotros actuemos. Con respecto a la pregunta que me hacíais, bueno, pues uno de los principales problemas que tiene la agricultura ecológica es la competencia con el producto de confianza y el producto casero. Fundamentalmente, en nuestra comunidad autónoma es donde más problema hay de ese tipo, porque en otras comunidades españolas o incluso fuera de España, como tienen la desgracia de no tener ese producto casero, pues tienen dos alternativas, el producto ecológico o el producto convencional puro y duro. Entonces, la principal diferencia que hay entre el producto casero de confianza y el producto ecológico es que el producto ecológico es un producto que está certificado. Se certifica toda la cadena, desde la producción primaria hasta la elaboración y envasado de un producto. Y bueno, los consumidores, pues, bien es cierto que el producto casero gallego tampoco es un producto malo. Entonces, los consumidores, pues, a veces no tienen muy claro dónde está esa diferencia entre el producto ecológico y el producto casero. Tenemos que hacer un poco más de campaña. En la última encuesta que hicimos, pues seguíamos teniendo ese problema. Como agricultura ecológica y los productores ecológicos, pues se encontraban con ese problema del producto casero. Tenemos que mejorar en eso. ¿Alguna cuestión más? Yo me quedo con lo positivo, de lo mucho que se ha hablado aquí y de las 3 visiones, porque el título de la jornada era una visión del campo, pero en el fondo son 3 visiones, yo creo, complementarias y muy enriquecedoras, ¿no? Yo preguntaría a los ponentes, un poco para rematar, y también quería hacer un ejercicio de síntesis, ¿no? O provocar un ejercicio de síntesis. Se ha planteado Galicia como la futura despensa de España, o como la despensa de España en cierta medida, ¿no? O la oportunidad de serlo, ¿no? ¿Cuál sería la primera medida que deberíamos tomar en Galicia? O las 2 primeras medidas que deberíamos tomar. Hemos hablado de marketing, hemos hablado de creérnoslo, hemos hablado de retener talento, cuestiones demográficas, hemos hablado de comercialización, además de la producción, en todos los ámbitos. Pero ¿qué deberíamos hacer urgentemente? Es decir, porque hay una cuestión también de plazos, ¿no? Sé que es difícil la pregunta. No, yo digo algo. La primera medida es, para tener productores eficientes, tener una carga ganadera por hectárea adecuada, disponer de tierra. Y no podemos tener 400.000 hectáreas improductivas, casi tantas como las que tenemos sembradas. Lo que pasa, hacen falta medidas políticas que no estén limitadas a una legislatura, que piensen en una generación. Si no reordenamos el campo y no lo convertimos en algo productivo,
y no utilizamos los hectáreas de forma adecuada, difícilmente podremos competir contra esa gente que en el mundo cada día está mejorando en costes. Es uno de nuestros déficits. El reparto de la tierra es una dificultad y la utilización de la tierra depende de una voluntad política para cambiarla. Decías despensa de España, Galicia. No, diría, de primera medida sería facilitar que Galicia fose a despensa de Galicia. Eu diría que eso sería a primeira. Entonces, aí queda moito camiño por andar. Hai moitísimas posibilidades de, tanto na agricultura ecolóxica como na de confianza, como na diversificación, como novos produtos, como novos elaborados, etc., de combinar o saber científico co emprendemento de xente nova e coa replanificación do territorio para facilitar todo ese emprendemento vital, que no fondo é todo un emprendemento vital. Quizáis, incluso pensando en clave de novas ruralidades, convencer a xente que vive nas zonas urbanas e que non é productora, porque hai xente que vive en zonas urbanas, pero tamén produce os propios alimentos, porque estamos nun país moi simbiótico. Pero bueno, ese consumidor de produtos galegos, ese consumidor galego de produtos alimenticios, que facer ese traballo para facilitar que teña acceso a produto galego, a produto de calidad, e a produto producido e a produto que fixe población no rural e que diversifique rendas e que favoreza eso. Me parece que eso sería moi importante. E hai que botarlle imaginación, hai que abrir mercados, hai que abrir, digamos, crear estrategias de marketing do propio, etcétera, etcétera. Bueno, mi visión de la consulta que hacía el compañero un poquito es para poder ser competitivo, para producir alimentos, es necesaria una base territorial, lo que comentaban por aquí, de la carga ganadera. Eso ya en agricultura ecológica, ya en el reglamento, ya está limitado a un máximo de 2 UGMs por hectárea. Si las explotaciones tienen una buena base territorial, pues no dependen tanto de insumos de fuera de la explotación, luego pueden controlar un poco más sus costes. El estar con un sistema de certificación de agricultura ecológica permite acceder a mercados que no están tan saturados de oferta de producto. Eso puede implicar unos mayores márgenes que se pueden quedar en la explotación. Por otro lado, también la agricultura ecológica tampoco está muy evolucionada, tiene un pequeño problema que es la distribución, el saber cómo llegar al consumidor final es una cosa que se puede mejorar. También los productores pequeños ecológicos pues tampoco están muy asociados a cooperativas. También sería importante que esos productores aunaran esfuerzos para poder ofrecer una mayor cantidad de producto y poder negociar pues, con las superficies la entrega de un producto y unos precios. Bueno, quedan muchas cosas que mejorar en este sentido. Y lo que comentaba el compañero que habló de demografía, pues desde Galicia también tenemos que los consumidores, pues en cierto modo, demandar productos gallegos. Estamos haciendo también un favor a los productores que son nuestros vecinos. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues nos hemos ido un poquillo de hora, sobre las 9:20. Yo quiero agradecerles a todos ustedes su asistencia aquí, a los ponentes, a la vicepresidencia de la Diputación de Lugo haber estado aquí, y ojalá el año que viene podamos, quizás a lo mejor, repensando todos los deberes que nos hemos puesto hoy, bueno, pues llegar todavía a más conclusiones y que todo esto y todas estas sombras que se proyectan cada vez sean menores y las luces sean mayores. Muchas gracias a todos.